Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy. Señor secretario, si vas a dar cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 86 ordinaria, celebrada el martes 27 de agosto del año en curso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores ministros, da a su consideración el acta con lo que se ha dado cuenta. Si no hay alguna observación, les consulto si se aprueba en forma económica. Está aprobada, señor secretario. Continuamos. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 293/2011, suscitada entre el primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del 11º Circuito y el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer Circuito, bajo la ponencia del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Señoras y señores ministros, vamos a continuar con la discusión de esta importante contradicción de tesis. La última ocasión quedó pendiente escuchar al señor ministro don Fernando Franco González Salas, a quien le doy el uso de la palabra. Sí, está nuevo. Gracias, señor presidente. Le agradezco de nueva cuenta que en la sesión pasada haya abierto el espacio para que yo pudiera leer algunas de las intervenciones. Me refería en particular a la del ministro Alfredo Gutiérrez y realmente me resultó muy ilustrativo. No suelo hacerlo, pero con el ánimo de ser lo más concreto posible, espero que no sea muy extensa la nota que leeré ahora, con el propósito de no dispersarme, dado que sin duda yo estoy convencido de que es uno de los temas más importantes que este Pleno en la 10ª época tiene que resolver para orientar a todo el orden jurídico nacional, particularmente a los operadores que tienen que aplicar hoy en día el nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos. Consecuentemente, creo que es muy relevante. Los temas que nos ocupan han sido motivo de diversas discusiones en este Pleno y en algunas ocasiones en las salas con otras ópticas. Yo participé por primera vez en la ocasión en que se discutió el amparo en revisión 120/2012 en febrero de 2007, el que conocemos lo identificamos como asunto McCain, y obviamente esto fue antes de la reforma en materia de derechos humanos. Pero quiero señalar esto porque inclusive en aquella ocasión yo formulé un voto particular en donde también establecía cierta reserva al principio rígido de jerarquía normativa del 136 cuando se trataba de derechos humanos. Posteriormente, de los que se señalan en el proyecto, también participé en el expediente varios 912/2010 y en la acción de inconstitucionalidad 155/2007. En todos ellos expuse mi posición, la cual ahora, y a la luz de todos los razonamientos que he escuchado, vuelvo a plantear con vista específicamente al tema que nos ocupa y en función de los cambios constitucionales importantísimos que se introdujeron a la Constitución. Quiero en primer término sumarme al reconocimiento que en principio hizo en los mismos términos que el ministro Cosío al ponente, porque ha hecho un gran esfuerzo en el proyecto que nos presenta por recoger argumentos que dimos en la primera ocasión que lo abordamos, tratando de acercar posiciones. Estoy cierto de que pensando en la importancia del criterio y ver si se logra el mayor consenso posible alrededor de él y consecuentemente esto produce un aspecto muy positivo y otro complicado en la suma de posiciones que yo reconozco, por supuesto, en la parte positiva. Deseo también, antes de referirme al tema concreto que discutimos, recordar que mi posición ha sido consistente en todos los asuntos relacionados con este tema, tanto en los abordados en pleno como los que hemos tratado en sala, y particularmente en los que hemos votado aquí. En la resolución del expediente varios 912/2012, les recuerdo que yo voté con la mayoría por la obligatoriedad de las sentencias de condena al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana, pero hice una salvedad, siempre y cuando
ello no sea en contra de la Constitución mexicana, que ha sido mi criterio fundamental. He expresado, para tratar de hacerlo gráficamente, que mi visión como juez constitucional, respetando todas las demás que hay en este pleno, es que el piso y el techo en el cual yo me debo manejar para resolver los problemas es precisamente la Constitución. Posteriormente, en la acción de inconstitucionalidad 155/2007, también voté con la mayoría, pero reservé mi criterio señalando que las restricciones constitucionales, los límites constitucionales debían respetarse, y esbocé lo que ha sido mi criterio posterior en el sentido de que la interpretación más favorable a la persona sigue siendo válida aún en el caso de las restricciones constitucionales. Igualmente, he sido, en este caso, el único ministro que no ha compartido el criterio del Pleno en los asuntos en que se ha interpretado la aplicación del artículo 32 de la Constitución, cuando en la ley secundaria del Congreso de la Unión se exige ser mexicano por nacimiento para acceder a ciertos cargos públicos, por estimar que se trata precisamente de una restricción límite, excepción, como se quiera llamar, constitucional, que debe respetarse, pero que a la vez, atendiendo al principio establecido en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, era correcto tratar de hacer una interpretación lo más favorable a la persona, teniendo en cuenta esa restricción. Consecuentemente, en ese asunto, yo voté con la mayoría y establecí mi reserva y formulé voto concurrente. Bajo esas consideraciones, debo decir que revisé con todo cuidado las versiones de las sesiones de lunes y martes pasados. Sin duda, lo digo con toda convicción, han sido extraordinariamente ricas en argumentos y reflexiones, por lo que ahora, de manera lo más breve posible y tratando de evitar repetir argumentos ya señalados por los ministros que me han precedido, en los cuales yo coincido, en lo particular, casi todos los que esgrimió el ministro Pardo Rebolledo, por su coincidencia y, por supuesto, muchos de los otros ministros y la ministra Luna en aspectos que yo comparto plenamente en esas partes. Con base en esto, trataré de sustentar mi posición hoy, exclusivamente centrándome en el tema que nos ocupa del proyecto, que es, como lo definimos en el punto de contradicción, la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución, que se desarrolla en el proyecto a partir de la foja 21. Comienzo diciendo que coincido plenamente con dos de las premisas básicas del proyecto. Primera, que existe un acuerdo respecto a que el artículo 133 de la Constitución reconoce el principio de supremacía constitucional. Este es un tema, supremacía constitucional, no necesariamente el de jerarquía, que es fundamentalmente la diferencia que se ha abordado aquí, lo cual parece haberse reiterado a lo largo de todas las intervenciones de los señores ministros, según pude observar de la lectura de sus intervenciones. Segunda, que a partir de la reforma de junio 2011, esta es mi convicción, está en el proyecto y yo lo comparto, el artículo 133 debe interpretarse con un enfoque sistemático diferente, dado que se debe tomar en cuenta el actual texto del artículo primero constitucional y otros, destacadamente, como lo señala el proyecto, el 15 constitucional en relación con la materia de derechos humanos. Pero por otro lado, no comparto la afirmación de carácter absoluto que el proyecto construye a partir de la foja 24 en cuanto a que resulta insatisfactoria la doctrina jurisprudencial que este tribunal ha desarrollado en torno a la jerarquía de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto quiere decir que yo podría aceptar ese enfoque de manera general, pero no de manera absoluta, dado que estimo que esa generalidad desaparece ante por lo menos dos casos de excepción que derivan del propio texto constitucional. El primero, que evidentemente no es materia del proyecto, pero que lo señalo porque lo he sostenido así, en los casos en que los tratados internacionales no son de derechos humanos ni contienen prescripciones relacionadas con ellos. Si bien el proyecto, insisto, este punto no lo aborda directamente. Yo sigo pensando, como lo he sostenido, que el artículo 133 contiene un principio que es el de supremacía constitucional y una regla que es la jerarquía normativa que rige en el Estado mexicano, como lo refería más adelante.
Y el segundo aspecto en que tampoco creo que aplica la regla de jerarquía es cuando hay límites, salvedades, restricciones o suspensiones previstas en la parte final del propio párrafo inicial del artículo 1 de la Constitución como salvedades y que están a lo largo de la Constitución en distintos casos. Lo anterior, dado que yo estimo que el constituyente, aquí yo estaría de acuerdo con muchas de las consideraciones de la ministra Luna respecto de la característica de norma fundante de todo el orden jurídico nacional que tiene la Constitución, al realizar la trascendente reforma en materia de derechos humanos, promulgada y publicada en junio de 2011, dejó, según lo indica una buena técnica legislativa, en el párrafo inicial del artículo 1 de la Constitución, el marco general que rige al nuevo sistema de protección de los derechos humanos, pero que estableció en su parte final una situación de excepción. Aunque sé que ese párrafo ha sido muchas veces invocado y leído aquí, lo tengo que leer de nueva cuenta a efecto de ilustrar en este momento la exposición. Artículo 1, el primer párrafo. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Esta es la parte importante de la excepción, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Del texto leído, es claro que el constituyente mantuvo, dado que se encontraba ya en el texto anterior, un ámbito de excepción para el ejercicio, lo que a mi entender implica también el goce de ciertas personas identificables o identificables de los derechos humanos, en aquellos casos y bajo las condiciones que la propia ley fundamental establece. Si se reconoce la supremacía constitucional y, como lo dijeron varios ministros, la jerarquía establecida en el artículo 133 por no haber sufrido reforma alguna ese precepto, por lógica jurídica, si la Constitución establece excepciones, estas deben ser consideradas y aplicadas por cualquier operador jurídico, con mayor razón por el juez constitucional que, como en México, está obligado en el ejercicio de su función a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por supuesto, aclaro, en mi opinión es válido para el juez constitucional argumentar y definir ante una interpretación sistemático-funcional como la que se debe hacer siempre respecto de normas en materia de derechos humanos que forman un sistema, máxime cuando se trata de la Constitución, cuál es el alcance que se le debe dar a las restricciones, excepciones o límites de la manera que resulte más favorable a la persona. Pero en caso alguno, en mi opinión, se puede vaciar de contenido una salvedad, excepción, restricción o límite expresamente establecido en la Constitución. De otra manera, estimo que el operador jurídico, sea juez constitucional del máximo nivel o en cualquier nivel, estaría sustituyéndose al constituyente o poder revisor de la Constitución, lo cual desde mi óptica no debe ser. En este sentido, he sostenido que internacionalmente, por regla general, como lo reconocen los tratados y convenciones internacionales, es responsabilidad del Estado que suscribe un tratado su cumplimiento. Por ello, también lo es respecto de las excepciones, límites, suspensiones o restricciones que introduce respecto del ejercicio o goce de los derechos humanos que plantea en su sistema constitucional. Y por tanto también es responsabilidad de ese Estado defender ese tipo de excepciones que establece frente a las instancias internacionales, sean administrativas o jurisdiccionales, en materia de derechos humanos. Ahora bien, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en su posicionamiento del martes, nos presentó una óptica muy interesante. Participando de alguna de sus premisas básicas y llegando en lo personal a una conclusión que puede acercarse mucho a la suya, existen aspectos que yo contemplo de manera diferente. Entre ellos, la afirmación de que todos los tratados, aun los de derechos humanos, se encuentran por debajo de la Constitución. La forma en que yo contemplo el artículo 1 en su texto actual es, para efectos del problema de jerarquía normativa, un artículo de excepciones. Me explico.
El artículo 133, efectivamente, en su literalidad gramatical, y creo que esto no hay duda, establece un principio de supremacía constitucional que conlleva una regla de jerarquía normativa. Como lo sostuvieron varios ministros y la ministra Luna, ese precepto sujeta para su validez a todos los tratados internacionales, incluyendo los de derechos humanos que sean conformes con nuestra ley fundamental. Sin embargo, a raíz de la reforma de junio de 2011, el propio constituyente permanente introdujo en el texto constitucional una excepción a esa regla prevista en el artículo 133, al poner al mismo nivel los tratados en materia de derechos humanos y las normas de esa misma fuente que tienen que ver con la materia que la Constitución. Como lo señala el ministro Saldívar en su proyecto, se constituyó, cito textualmente, un conjunto normativo compuesto únicamente por derechos humanos que escapa a la regulación de la jerarquía de las fuentes prevista en el artículo 133 constitucional, concluyendo que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y la Constitución no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Si las cosas fueran solamente así, si estuviéramos a la parte de la composición o recomposición de este conjunto normativo, yo podría compartir en este punto totalmente el proyecto que discutimos, pero el constituyente, insisto, en mi opinión, introdujo otra excepción en el propio artículo primero, como ya señalé, al establecer que opera ese principio de igualdad entre las normas de fuente internacional y la Constitución en el ámbito de los derechos humanos, eliminando la generalidad al establecer la excepción. Así, la regla general de jerarquía establecida en el 133 sucumbe respecto de la parte general del artículo primero constitucional, pero retoma su sentido original porque precisamente el primero constitucional está estableciendo una excepción cuando se trata de restricciones, suspensiones, excepciones o límites establecidos expresamente en la Constitución. El ministro Alfredo Gutiérrez con todo tino advertía de las diversas posibilidades de interpretación de este artículo y de su alcance y sentido. Ello ameritaría sin duda muchísimas reflexiones, pero en aras de respeto al tiempo yo me centraré en dos aspectos que me parecen medulares para sustentar mi posición que él señaló. Uno, su referencia a que el texto habla de restringir o suspender el ejercicio de los derechos. El otro, el alcance de la expresión restringir o suspender en relación a la totalidad del texto constitucional o solamente al artículo 29 constitucional, en virtud de que efectivamente en los trabajos legislativos se establece una especie de relación directa, pero obviamente esto es porque precisamente se estaba refiriendo al nuevo sistema normativo que se construía y no respecto de lo que el constituyente dejó intocado. Respecto de lo primero, mi posición es que al hablar de restricción o suspensión lo hace en sentido amplio, incluyendo las que podrían considerarse propiamente excepciones al goce y ejercicio de ciertos derechos en casos perfectamente determinados, como algunos de los que señaló la ministra Luna Ramos en su intervención el martes. Por tanto, a mí me parece, como lo he señalado en ocasiones anteriores, que no queda limitada la salvedad constitucional exclusivamente a los casos previstos en el artículo 29, el cual prevé la posibilidad de restringir o suspender ciertos derechos humanos en situaciones específicas de gran urgencia y peligro, siguiendo el procedimiento ahí establecido y, sobre todo, siempre de manera temporal. Lo que hace a este supuesto constitucional muy diferente a los que establece la Constitución con carácter general y permanente y los cuales responden principalmente a condiciones históricas, sociológicas, políticas, particulares específicas del Estado mexicano. Concluyo diciendo que, en mi opinión, primero, el artículo 133 establece el principio de supremacía general de la Constitución y, consecuentemente con él, la regla general de jerarquía normativa tomando en cuenta el régimen federal del Estado mexicano. A mí me parece esto muy importante. Es un artículo que, al establecer el principio de supremacía constitucional,
lo que hace es establecer la regla de jerarquía normativa a partir de la Constitución en un régimen federal, en donde hay diversos órdenes de gobierno regulados en la propia Constitución y que en algunos casos tienen facultades exclusivas y excluyentes respecto de los demás órdenes, incluyendo inclusive el federal. La segunda conclusión de mi parte es que con la reforma de junio de 2011, el artículo primero constitucional introdujo una excepción a la regla general, una excepción a la regla general que sigue viva de jerarquía establecida en el artículo 133. Y tercero, esa excepción en el artículo primero, por disposición expresa de ese mismo precepto, contiene a su vez una excepción a su aplicación general en los casos y bajo las condiciones en que la propia Constitución establece límites al goce o ejercicio de los derechos humanos reconocida por ella o en tratados internacionales. En la ocasión anterior, el ministro Saldívar anunció la posibilidad de que él estaría muy atento a la discusión y a las argumentaciones que se vayan dando en el Pleno consecuentemente. Yo estaré también muy atento a ver si el ministro Saldívar, tomando en cuenta algunas de las posiciones que se han establecido en este Pleno, porque parece que hay alguna coincidencia en un punto fundamental, por lo que yo he podido apreciar, si fuese así, para ver si podemos encontrar lo que creo que sería ideal en este caso, insisto, por la trascendencia del criterio, que saliera un núcleo de este criterio apoyado por el mayor número de ministros. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Franco. Señor ministro Valls Hernández. Gracias, señor presidente. Como lo señalé en mi intervención del pasado lunes, para mí también este es uno de los temas más importantes, más trascendentes, no solo de esta 10ª época que se está inaugurando, que está empezando, sino en los casi 9 años que yo tengo aquí de servir a mi país desde esta posición. Yo coincido con la propuesta esencial del proyecto del señor ministro Saldívar, en cuanto a que tratándose en exclusiva de tratados internacionales en materia de derechos humanos, el problema no es de jerarquía normativa, sino de aplicación, en virtud de que, con motivo de la reforma al artículo primero constitucional de 2011, nos encontramos ante un conjunto normativo integrado por los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Es decir, es precisamente la Constitución, dada su supremacía, la que articula el orden jurídico interno y el internacional. Para lograr esta articulación, la regla que la propia Carta Magna nos da, establece para la interpretación de normas relativas a los derechos humanos, es esta regla la aplicación de los principios de interpretación conforme y pro persona, a fin de garantizar en mayor medida el respeto de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales sobre la materia de derechos humanos. Así pues, pienso que no es posible sostener en abstracto que deberá aplicarse en todo caso o en todo momento cuando se debe interpretar una norma relativa a derechos humanos. Es decir, si una norma constitucional es la que se debe aplicar o la contenida en un tratado internacional, o bien la aplicación de una restricción, de una limitante e inclusive la suspensión de un derecho humano. Dado que con base en las propias directrices de la Constitución, no se trata, insisto, de jerarquía normativa, sino que armonizando los 2 primeros párrafos del artículo primero, en cada caso corresponderá hacer el examen de la regularidad constitucional conforme a la Constitución y a los tratados en materia de derechos humanos. En otras palabras, tal articulación normativa comprende también lo dispuesto en el párrafo primero de la Constitución, del artículo primero,
en el sentido de que el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados, así como de las garantías para su protección, no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece en el artículo 29. Así, precisamente ya en casos concretos, al resolver la tantas veces mencionada acción de inconstitucionalidad 155/2007 y además el amparo relativo al traslado de reos, este Pleno, en la primera, en la acción 155, interpretó que el Tratado Internacional era mayormente protector de la persona, y en el segundo caso, en el de traslado de reos, que lo era la Constitución. Luego, si bien en mi intervención final de ese día, de lunes, señalé que no debemos considerar que siempre se puede ceder ante lo previsto en un tratado internacional, ello es porque, desde mi punto de vista, todos los estados tienen competencia para prever en sus constituciones casos en los que válidamente puede restringirse o suspenderse de forma temporal algunos derechos o garantías para su protección, como lo prevé, me refería a ello, el 29 de la Constitución, y así nos lo hizo ver el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en sesión del martes. Es en ese punto en el que mi postura presenta el matiz señalado respecto a la propuesta esencial del proyecto y que considero un tópico que sí debe comprender la sentencia que nos ocupa, pues reitero, es la propia Constitución, en su artículo primero, dada su supremacía, la que contiene las reglas de articulación entre unas normas y otras, dando coherencia al sistema y, por tanto, los dos primeros párrafos de dicho numeral guardan una coherencia, no se oponen, no se excluyen. Como sostuve al fijar mi posicionamiento en la diversa acción de inconstitucionalidad 155/2007, el hecho de resolver en un caso concreto a partir de las reglas de interpretación, de la interpretación conforme y del principio pro persona, cuál norma debe aplicarse, la constitucional o la convencional, no se traduce en confrontar a la Constitución con los tratados, menos aún que estos últimos estén por encima de la primera, sino únicamente que partimos, en primer lugar, de que los derechos previstos en una y otros están en el mismo nivel de reconocimiento y de protección, y en segundo lugar, que para la solución de asuntos en los que estén en juego derechos humanos deben seguirse los multicitados principios, lo que según cada caso llevará al tribunal, a este tribunal, a concluir en determinado sentido, como insisto, ya aconteció en los mencionados precedentes. Así pues, estimo que en principio los casos de restricción o de suspensión temporal de derechos y garantías que pudiera prever un Estado podrían encontrar justificación partiendo de lo excepcional de determinadas situaciones y de que, como inclusive lo han reconocido recientemente organismos internacionales como la Corte Interamericana, los Estados tienen un margen de apreciación para regular determinadas materias o acoger ciertas políticas públicas, por lo que, como decía yo el lunes, no podría yo sostener de manera tajante que una norma constitucional en estas circunstancias no fuera válida, sino que corresponderá al juez constitucional, a nosotros, resolver cada problemática concreta a la luz de las reglas del artículo primero constitucional, que de inicio aluden a una interpretación conforme y permiten a los jueces dar lectura a las normas de manera coherente con el sistema. En conclusión, finalizo. Si bien comparto con el proyecto que no estamos ante un problema de jerarquía normativa, así como que para decidir sobre la aplicación de una norma cuando están en juego derechos humanos, debemos acudir a la interpretación conforme y al principio pro persona. En mi opinión, esto no se queda ahí, no llega hasta ahí, sino que precisamente como parte de ese conjunto normativo
debe considerarse la facultad que tienen los estados o que tiene un estado para establecer, bajo determinadas condiciones, casos de restricción o suspensión de derechos y garantías, así como los previstos ya en el citado artículo 29, pues solo de esa manera estaremos reconociendo a la Constitución como el instrumento normativo que articula el orden jurídico interno. Lo que someto, con todo respeto, a la consideración del ministro ponente y, en su caso, formularía su servidor voto concurrente con las salvedades que he señalado y que me parecen relevantes para la solución de casos concretos que se nos lleguen a presentar. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro Valls. Señor ministro José Ramón Cosío, después el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, en la sesión del lunes pasado, de forma muy breve, simplemente dije que no tenía mucho que argumentar respecto a este asunto, toda vez que muy amablemente, y lo reconocí de esa forma, el señor ministro Saldívar en este proyecto había recogido algunas de las inquietudes que yo había tenido con su proyecto original. En primer lugar, me parece que la expresión bloque de constitucionalidad que se había utilizado y como se reconoció en este segundo proyecto, pues es una expresión que se utilizó para resolver un problema particular, de una constitución particular y que no tenía una gran aplicación para nosotros. En segundo lugar, las precisiones que hizo muy correctamente sobre el tema de jerarquía y así otros temas. Sin embargo, yo no pensaba hacer uso de la palabra por la razón de que estoy esencialmente a favor del proyecto. Estoy en contra, sí, de muchas de las expresiones que se han hecho y no pretendiendo convencer a nadie, porque veo que hay una posición mayoritaria en contra de esta propuesta del proyecto, simplemente voy a exponer las razones por las que sigo estando con el proyecto y sin el ánimo de polemizar o de tratar aquí de generar una discusión en ese sentido, dar simple y sencillamente las razones por las cuales creo que el proyecto parte de una idea constitucionalmente correcta. Lo primero que yo diría es que, desde mi punto de vista, hay una confusión en cuanto al concepto de jerarquía y desde ahí el concepto de validez. Creo que nadie está discutiendo que la Constitución tiene una posición jerárquicamente superior al resto de las normas de nuestro orden jurídico, y esto para efectos exclusivamente del orden nacional. Desde el orden internacional son otras las características y otras las formas de responsabilidad que se generan por el incumplimiento de estas normas, sea por el derecho consuetudinario, que sabemos forma parte del derecho positivo internacional, o sea por el derecho convencional, en particular por la Convención de Viena sobre tratados en sus múltiples posibilidades. El artículo 133 dice de manera muy clara que para que un tratado internacional se pueda incorporar al orden jurídico mexicano, tiene que ser acorde con la Constitución. Y esto es todo lo que dice el artículo 133, y después establece en el 89 y en el 76 los mecanismos a través de los cuales se van a celebrar los tratados y en su momento a incorporar a nuestro orden jurídico. Si esto es así, para que un tratado internacional forme parte de nuestro orden jurídico, pues se requiere que se lleven a cabo los procesos que están establecidos, insisto, en estos dos artículos y en la Ley de Celebración de Tratados que también nuestro país ha firmado. Una vez que sea el tratado forma parte del orden jurídico bajo el criterio de validez y por ende esa jerarquía, me parece que el artículo primero hizo a partir de junio del 2011 una operación normativa completamente diferenciada, que nada tiene que ver con jerarquía. Un tratado internacional en materia de derechos humanos, no todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que esté celebrado por el Estado mexicano, forma parte de nuestro orden jurídico. Muy bien. Todos los tratados internacionales que no sean de derechos humanos, pero que contengan derechos humanos, cuya vocación inicial no sea la de derechos humanos, un tratado de doble tributación, un tratado comercial, etcétera, pero que contengan un derecho humano, está ordenando la Constitución, a mí me parece de una manera muy clara, que se hagan operaciones jurídicas diferenciadas, que nada tienen que ver con la jerarquía. A mi parecer, la Constitución tomó un punto de vista y el constituyente, después voy a hablar de este tema, muy radical,
y estableció que a partir del principio pro persona se tenía que articular de una manera distinta la Constitución en conjunción con los tratados internacionales sin establecer jerarquías de ellos. Yo creo que lo importante de este punto de vista es que el constituyente mexicano ha adoptado una posición que se viene construyendo desde la Segunda Guerra Mundial en términos de dignidad de la persona. No nos puede escapar que hay un constitucionalismo que se plasma en las constituciones para efectos de poner en una posición central a los seres humanos, a diferencia de lo que ha pasado en otras épocas históricas. Esto, desde luego, ni es filosofía política, ni es justnaturalismo. Esto es una manera en la que nuestro constituyente quiso incorporar en nuestra Constitución de manera expresa una forma de relación de los derechos. Y a mi parecer, la manera en la que lo hizo es estableciendo que una vez que el tratado sea inválido, que sea válido, podría ser inválido y podría esta Suprema Corte declararlo con las consecuencias que correspondieran. Una vez que esta Suprema Corte considere, o que si no se impugna, que es válido ese tratado, entonces entran en una conjunción de igual posición jerárquica, tanto los tratados o sus derechos, como los derechos constitucionales que están establecidos en nuestra Constitución. Y ahí me parece que lo que nos obliga a la Constitución es hacer operaciones. Pero son operaciones, y lo dice bien el proyecto, que tienen una posición teleológica, tiene una posición que está persiguiendo un propósito, y este me parece que es el cambio del orden jurídico, insisto, no en términos de un justnaturalismo, sino en términos de derecho positivo, no de un derecho, de un positivismo ideológico, porque es muy interesante ver cómo se acepta la existencia de la Constitución y del positivismo siempre que no contenga elementos que resulten contrarios a las convicciones personales en este sentido. Yo creo que hay una operación de derecho positivo y en ese sentido se incorporaron en nuestra Constitución estos tratados, estos derechos de los tratados para ser más preciso, y se puso en el segundo párrafo una intencionalidad específica. ¿Para quién? Para todas las autoridades del país, ¿a fin de qué? A fin de que satisfagan en la mejor manera posible la Constitución. Creo yo que la Constitución, a partir de junio del 2011, tiene una antropología distinta, tiene una visión distinta del ser humano, y es esto lo que me parece que está construyéndose por este artículo primero. Se ha dicho aquí varias cuestiones, que para establecer la jerarquía de estos tratados, de la Constitución respecto a los tratados, se dice en el párrafo primero que no puede haber restricciones ni suspensiones. Yo creo, en primer lugar, que el artículo primero lo tenemos que entender también en la interpretación pro persona. Y la expresión restringirse o suspenderse, lo decía el ministro Gutiérrez el martes de esta semana, está única y exclusivamente contenida en el artículo 28, en varios párrafos, en el 29, muchas gracias. En el primero, en 2 ocasiones podrá restringirse o suspenderse, segundo, si la restricción o suspensión, tercero, en los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse. Yo creo que hay una expresión técnica, expresa y específica, para que la expresión restringirse o suspenderse se utilice solo en esos casos. La reforma al artículo primero y la reforma al artículo 29 tienen la misma génesis. Las dos se llevaron a cabo en el mismo proceso legislativo y las dos resultan de esta misma condición. Consecuentemente, me parece que ahí debiéramos también generar esta interpretación favorable hacia este mismo caso. ¿Por qué creo que no se da una jerarquía por restringirse ni suspenderse? Porque lo que se tiene que armonizar a partir del principio pro persona son derechos que ya entraron a nuestro orden jurídico y que no tienen una condición jerárquica. Exactamente están en la misma posibilidad y hay un mandato expreso, si lo podemos llamar así, para llevar a cabo una interpretación más favorable a la persona. Y no cualquier interpretación favorable, sino una interpretación con reglas operativas específicas que están señaladas en el párrafo tercero. Universalidad, no regresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está puesto este sistema. Otra de las razones que se ha dicho es que no podría ser posible que un tratado tuviera la misma jerarquía que las disposiciones constitucionales, porque no es posible que un órgano
como es el Senado, un órgano unimembre un órgano unicameral de 128 integrantes, y más el presidente de la República, desde luego, tuviera la capacidad de modificar o no la Constitución. Pero una vez más, si nos tomamos en serio el orden jurídico, el constituyente quiso delegar en un órgano llamado Senado de la República la posibilidad de crear esos tratados. Y esto yo no creo que sea ni grave ni gravísimo. El artículo 42 determina que nada menos que nuestro mar territorial y nuestro espacio aéreo está definido por el tamaño que designe el derecho internacional. La Convención de Montego Bay en el caso del mar territorial, las convenciones de Chicago y de Varsovia para efectos del espacio aéreo. Algo tan importante como el tamaño de nuestro territorio, el constituyente no tuvo conciencia de lo que hacía, si podemos hablar en este lenguaje personificado, desde luego, no tenía conciencia de lo que hacía al determinar esta situación. Tampoco tuvo conciencia este constituyente de las posibilidades que estaba generando al incorporar derechos que están contenidos en tratados internacionales dentro del mismo orden jurídico. Esto a mí me parece que, uno, le genera esta Corte está generando una posición tutelar respecto a la democracia, que no la podría yo admitir. Segundo, me parece muy grave que nosotros creamos que tenemos una posición de predominio respecto de 628 legisladores federales y, de acuerdo con el derecho vigente, 1.070 legisladores locales, que les decimos que no tienen la posibilidad el Senado de la República de generar disposiciones en los tratados que tengan una posibilidad de utilización semejante a la que tienen en su momento las normas de derecho constitucional. A mí esta cuestión me parece, a mi parecer, y con el mayor respeto, inadecuada en ese mismo sentido. ¿Qué es lo que creo que acontece? Que el constituyente, este órgano legítimo, democráticamente, creo que eso nadie lo duda, ni estamos poniendo en condiciones supremas la posición, ni en posición de duda la condición o la posición de este órgano democrático, generó una solución novedosa. Y es una solución novedosa que puede chocar a muchas personas, yo lo puedo entender. La solución es que un órgano único llamado Senado genere, a través de los tratados junto con el presidente de la República en su carácter de jefe de Estado, un conjunto de disposiciones que se entiendan en el mismo nivel jerárquico una vez que ha sido aprobado el tratado conforme al criterio correcto de validez normativa, y que los órganos del Estado, en primer lugar los judiciales, pero todos en segundo lugar, lleven a cabo operaciones intencionales para tratar de salvaguardar de la mejor manera posible este tema. A alguien le podrá parecer esto ingenuo, algo le podrá parecer esto indebido, a mí me puede esas opiniones, en tanto al llegar a esta Suprema Corte, voy a hacer una figura un poco retórica, yo protesté guardar y hacer guardar la Constitución en los términos que la Constitución lo hayan establecido. Cuando yo llegué como ministro no decía esto la Constitución, hoy dice esto la Constitución, independientemente si yo estoy a favor o no estoy a favor de los derechos humanos o cuál fuera mi posición, que desde luego lo estoy. Este es un mandato constitucional intencionado para tratar de salvaguardar en la mayor medida posible esa posición de derechos humanos. Y esta es la antropología constitucional que creo se adoptó en junio del 2011 y por eso se ha dicho tantas veces y con razón, a mí la expresión no me gusta, pero que es un cambio de paradigma constitucional, desde luego que lo es. Entonces, creo que aquí hay un elemento central que no podríamos nosotros omitir en ese mismo sentido. ¿Por qué la solución que se está construyendo a mí no me satisface? Porque me parece que es una solución que resuelve un problema, pero lo resuelve a favor de la Constitución, cuando no tiene por qué ser resuelto a favor de la Constitución, tiene que ser dejada en la libre operación de los intérpretes jurídicos y a final de cuentas de esta Suprema Corte, cuando se genera una condición más favorable para efecto de los derechos, como lo hicimos en el caso de Zacatecas, cuando trasladamos los presos de Veracruz a Zacatecas, o como lo hicimos, y lo citaban algunos compañeros ministros, con el caso del convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo respecto de trabajo forzado. Creo que es esta libre operación la que nos permite a nosotros generar, y es la única posibilidad que nos permite generar esa interpretación más amplia en este mismo sentido. Igualmente, me parece, y me voy a adelantar un poquito al segundo tema, pero para mí es central,
que si nosotros adoptamos este criterio que se está, insisto, construyendo, no tiene ningún sentido la segunda tesis que se está estableciendo. ¿Por qué? Porque el rubro que hoy dice la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona, debía tener una coma que dijera, salvo que en el caso exista una disposición constitucional que establezca una restricción expresa. Se desarticuló también este criterio, cosa que es la consecuencia natural de hacerlo. Y estoy de acuerdo que en la lógica de quienes participan de este criterio es su posición, no puede ser mi posición. ¿Por qué? Porque si es vinculante, como dice el proyecto, es vinculante en el sentido general y no a partir de los acomodos que se estén haciendo en este mismo sentido. De manera muy breve, señor presidente, yo sigo estando con el proyecto, sigo agradeciendo al señor ministro Saldívar haber incorporado los sugerencias, no pueden ser otra cosa, que yo planteé cuando se vio este asunto por primera vez, y yo en lo personal votaré con el proyecto en sus términos. Muchas gracias. Usted, señor ministro Cosío. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por favor. Gracias, presidente. Bueno, al oír al ministro Cosío, yo estuve a punto de retirar mi intervención porque verdaderamente coincido casi en completo con lo que acaba de decir. Sin lugar a dudas, el parámetro de control constitucional incorpora las normas, los principios de derechos humanos. Como lo mencioné en mi última intervención, yo considero que cuando existe una antinomia entre los derechos ya constitucionalizados, por usar esa frase, debe de existir una ponderación de derechos, no hay una expulsión jerárquica, sino una ponderación, es decir, se sacrifica uno de esos dos derechos en aras del beneficio del otro derecho, partiendo de una interpretación pro persona. Pero me parece, más allá de el aspecto del parámetro de control constitucional y el mecanismo de resolución de antinomias entre derechos humanos, hay un tercer elemento que hemos estado debatiendo y lo quiero poner de manera muy clara. Me parece que en el fondo lo que ya estamos llegando a debatir es dónde o hasta dónde llega lo indecidible, es decir, los derechos humanos, y dónde opera la voluntad de las mayorías en un contexto de democracia legítima. Es decir, puede el constituyente permanente limitar, y aquí quiero ser muy claro con el lenguaje, no el contenido del derecho, sino el ejercicio del mismo. Es decir, estamos ante lo indecidible. Por eso yo creo y comparto lo que dice el ministro Cosío del vehículo de los tratados para incorporar los derechos, no obstante de que no sea un proceso democrático como lo sería una modificación de la Constitución por el constituyente, porque estamos hablando de cuestiones que no están sujetas a la voluntad de las mayorías, estamos hablando de los derechos humanos, que están con un contenido específico. La Constitución en su párrafo primero no limita el derecho, no limita el derecho humano, limita el ejercicio de ese derecho humano. Entonces, ya entramos al ámbito de la voluntad de las mayorías en un contexto democrático. Y creo que aquí es donde estamos ponderando, por un lado, los derechos humanos y por el otro lado, un principio fundamental distinto a los derechos humanos, que es la libertad de definición, de autodefinición de un pueblo democrático en un contexto democrático. Y creo que eso es el borde que estamos tratando de encontrar, es decir, donde hay un pronunciamiento de las mayorías en un contexto que puede restringir el ejercicio de derechos preconstituidos, derechos reconocidos por la naturaleza del ser humano, que no están sujetos a la voluntad de las mayorías. Y creo que aquí es por donde estamos en este momento bordando. Yo creo que dentro de este contexto de principios tenemos que tener, y lo repito como lo dije la vez pasada, una deferencia al constituyente permanente. Y aquí es donde creo que difiero un poco de la postura del ministro Cosío, y creo que es el único punto donde realmente difiero. Este constituyente permanente, ¿qué quiso
¿Qué se entiende por principio pro persona? ¿Dónde está ese límite, ese borde entre lo indecidible, que son los derechos humanos, y la voluntad mayoritaria en una democracia legítima? Y me pongo a ver el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado cuando se aprobó esta reforma. Y en la página segunda de este dictamen, en el contenido de la minuta, me encuentro con una oración que para mí me ayuda en el camino, y la leo textualmente. En su aplicación se observarán las que sean más favorables a los derechos de las personas, bajo el principio de no contradicción con la Constitución. Aquí yo sí veo una deferencia al legislador, donde el legislador está fijando el límite de lo indecidible y diciendo, a partir de estas restricciones y limitaciones en el ejercicio, más no en el contenido del derecho, priva la voluntad de las mayorías. ¿Y dónde se expresa esa voluntad de las mayorías en un contexto democrático? En la Constitución, con la votación mayoritaria, calificada. Por eso creo que sí hay una clara intención del legislador de, al momento de ponderar los derechos, y en este caso no sería inclusive una ponderación entre derechos humanos, sería una ponderación entre principios, como se puede dar entre los principios de derechos humanos y el federalismo, el principio de los derechos humanos y la división de poderes. Aquí encuentro una ponderación y encuentro en el legislador constituyente una deferencia y una clara inclinación hacia un principio de coherencia constitucional que hace que tengamos que ponderar estos principios, y me lleva, y lo repito, indefectiblemente a una deferencia hacia el constituyente y hacia la Constitución. Repito, no en un plano de jerarquías, pero en un plano de ponderación de principios constitucionales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Bien, vamos a un receso, y regresando al receso a escuchar a la señora ministra Sánchez Cordero, que está en el uso de la palabra.